En este espacio les vamos a mostrar las noticias con otros enfoques, las noticias que no las conocían. Estamos listas para repasar los hechos más relevantes de la semana con un sabor distinto. Empezamos. Reporte especial. Las muertes violentas suman ya casi 500, ¿sí? 500 asesinatos en el primer trimestre de este 2021. Estos crímenes en muchos casos obedecen a las disputas encarnizadas por la venta de droga. Dos bandas, cuyos nombres ya son conocidos por el público, luchan por territorio, los lagartos y los choneros. Reporte Especial investiga ambos grupos delictivos y hace un retrato de sus jefes, los sanguinarios alias Fito y alias Choclo, los capos de la mafia en Ecuador. Después del asesinato de alias Rasquiña en Manta, la sucesión natural de una de las bandas narcodelictivas del país tiene al mando a Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Pero veamos quién es este cabecilla de los choneros que ordena secuestros, asesinatos y extorsiones desde la cárcel de Guayaquil. Se lo considera el hombre más fuerte de los choneros, José Adolfo Macías Villamar. Tiene 41 años y fue detenido por primera vez en el año 2000 por robo. Su accionar delictivo siempre estuvo ligado al de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, antiguo líder de los choneros. Ambos comenzaron a cometer delitos en locales comerciales, asaltos a carros blindados, extorsión y tráfico de drogas. Fito fue considerado la mano derecha de Rasquiña. En el año 2011, José Adolfo Macías Villamar fue detenido por delincuencia organizada y narcotráfico. También se lo vinculó con el crimen de una comerciante en Manta. El 11 de febrero del 2013, se fugó de la cárcel de máxima seguridad, La Roca, junto a Rasquiña, pero su libertad solo duró 2 meses porque nuevamente fue capturado. En el Consejo de la Judicatura, José Adolfo Macías Villamar presenta algunos procesos judiciales, los principales por robo, asesinato, delincuencia organizada y tenencia de armas. En 3 de ellos ya fue sentenciado. Según el Código Integral Penal, una persona puede estar detenida máximo por 40 años, sin importar cuántas sentencias acumule. Tratándose de un delito o de delitos de asesinato, la pena privativa de libertad para este tipo penal oscila de 22 a 26 años. De imponérsele por cada delito 22 más 22 años, lógicamente la sumatoria sería 44. El tiempo máximo para acumular, como lo refiere a la ley, es de 40 años, eso es lo máximo. Inteligencia Policial establece además que la intención de alias Fito es comprar algunas propiedades en todo el país. Según la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional, alias Fito poseía algunos inmuebles en la provincia de Manabí y que aún se mantienen con la venta de carne y la distribución de agua. Todos fueron incautados. Para el experto en seguridad, el general en retiro Abraham Correa, la forma para delinquir va cambiando de acuerdo al momento. Una delincuencia que cree tener todos los poderes, que cree justificar su accionar con lo que hacen y demostrar su poderío, que lógicamente es un poderío falso, un poderío que no tiene piso, pero sin embargo ellos creen hacer prevalecer lo que ellos hacen y lo que ellos quieren que ahora el gobierno lo haga. Actualmente los choneros, bajo la guía de Fito, se disputan con otras bandas, como Tiguerones y Lobos, el poder en los centros carcelarios del país y fuera de ellos. Varios crímenes se ordenan desde la prisión, que forma parte de su territorio. Los lagartos se disputan a sangre y fuego con los choneros el territorio para transportar y vender droga en el país. Ya hemos visto que Fito está al mando de los choneros. Ahora revisaremos quién es el cabecilla de los lagartos y cómo llegó a la cima de esa organización conectada con la mafia internacional. Su nombre es Carlos Cristian Mantilla Ceballos, tiene 28 años, lo conocen como Choclo y actualmente es el cabecilla de la agrupación narcodelictiva de los Lagartos. Su primera detención ocurrió en el año 2008 por estar implicado supuestamente en el crimen de una persona. Su accionar continuó y luego de 3 años nuevamente fue arrestado por homicidio. En los registros de la función judicial, Carlos Mantilla cuenta con 4 procesos.
Pero la familia Mantilla Ceballos también la conformaban los hermanos Ricardo y Giovanni. El primero fue asesinado en la cárcel y el segundo falleció por COVID. Hay que decir que Giovanni Francisco Mantilla Ceballos, alias Gorras, fue detenido en España en el año 2003 por estar vinculado a una violación, detención ilegal y robo a una pareja. En esta redada en España también fue arrestado el fundador y jefe de los Latin King en ese país. No se sabe cómo el Gorra salió de la cárcel en España y llegó a Ecuador. Tras el fallecimiento de Giovanni y Ricardo Mantilla Ceballos, quien tomó la batuta de la banda de los Lagartos fue el hermano menor, alias Choclo. He comprobado que la mayoría de las bandas delictivas, la principal organización o la cabeza de esta organización, el Estado Mayor, como le llamamos nosotros, está siempre conformado por familiares. Entonces ellos siempre tratan de estar con sus hermanos, con sus primos, con su vínculo familiar que va a ser siempre más cerrado y de más confianza. Inteligencia policial determina que los Lagartos controlan la venta de droga en diferentes sectores en Guayaquil, especialmente en el Guasmo. Su territorio está delimitado, así ocurre en Punta Recha. Aquí el silencio es clave para sobrevivir. La mayoría de su población vive en condiciones de pobreza. Los menores de edad son usados por esta agrupación para repartir la droga y portar las armas. También son reclutados como sicarios. Dentro de los hechos que se han registrado acá en el Distrito Sur, hemos podido identificar varios menores de edad que han participado en hechos de violencia y criminalidad. Frente a ello, se nos constituye una problemática poder nosotros realizar el control de estos eventos, debido a que lamentablemente no existe una ley que nos permita poder asegurar a estos ciudadanos en los centros de internamiento de menores. Actualmente los integrantes de los Lagartos están recluidos en el centro de detención provisional, luego de llegar a un pacto con su banda rival, los Choneros, en septiembre pasado. El acuerdo consistía en dar el pabellón número 5 a cambio de estar en un lugar seguro. En el CDP nadie los molesta. Y alias Choclo puede acceder a tecnología para planificar el tráfico de drogas. El convenio también obligó a los Lagartos a entregar su arsenal dentro de la prisión. En total dieron 450 armas cortopunzantes. Tienen el financiamiento principalmente por el tema del microtráfico. Sí, el microtráfico es la principal causa de financiamiento de estas bandas. Sin embargo, en las cárceles, la pugna por el poder continúa entre choneros, tiguerones y lobos. Eso quedó marcado a fuego y sangre con la muerte de 80 personas en febrero de este año. Los Lagartos, por estar en un lugar seguro, no tuvieron bajas. No se sabe en qué momento se activa la guerra sanguinaria por el poder, tanto en las cárceles como en las calles. Jorge García, TC Televisión. La peor masacre en la historia carcelaria del país ocurrió en febrero de este año. Se contabilizaron 79 muertos, algunos desmembrados o incinerados en las prisiones de Guayaquil, Cuenca y Cotopaxi. Las autoridades admitieron que estas acciones no ocurrieron de forma aislada, sino que fueron una acción concertada de bandas criminales. La banda de los Choneros fue la que tuvo la mayor cantidad de bajas. ¿Qué es ahí? ¡Adentro! ¡Dame otro! ¡Otro dos! La disputa de bandas criminales para retomar el liderazgo y control de las cárceles del país derivó en la masacre más violenta registrada en la historia del Ecuador el 23 de febrero de 2021.
79 personas privadas de su libertad fueron ejecutadas, descuartizadas y quemadas en 4 centros de rehabilitación en La Tacunga, Cuenca y 2 cárceles de Guayaquil. Estamos con aeropolicial, ya estamos con grupos tácticos del GIR, el GOE, la UMO, ya estamos para intervenir inmediatamente. Imágenes de dolor. Madres quebrarse al escuchar el nombre de sus hijos en el listado de fallecidos quedará en la memoria de un país. Nosotros queremos como padre o como madre, todos queremos justicia, que esto no puede quedar así. Se tiene que dar respuesta el gobierno de todo esto, ¿no? Que por qué no les ayudaron cuando ellos pedían que les ayude antes. El sistema ha pasado por 2 declaratorias de emergencia, pero las muertes no han parado. Este hecho puso en evidencia las falencias del sistema. La población carcelaria, que supera los 38.000 PPLs, se enfrenta a un déficit de casi el 70% de agentes de seguridad penitenciaria. La policía reconoce que hay 26 agrupaciones derivadas de bandas delictivas, entre las que se disputa el poder tras las rejas. No tenemos funcionarios ni funcionarios policiales que hayan fallecido, pero sí tenemos policías que han sido heridos. En la masacre del 23 de febrero se han identificado estas bandas: choneros, tijerones y lagartos. Hasta hace poco los tijerones respondían a los intereses de los choneros, cuyo líder era JL, conocido como alias Rasquiña, asesinado en Manabí en diciembre del año pasado. En el 2020 se registraron 50 muertes violentas al interior de las cárceles. El episodio de febrero de 2021 rebasó esta cifra. El trabajo de las unidades élite de la policía, pero sobre todo de quienes tienen a su cargo en criminalística identificar a los cuerpos, permitió armar este rompecabezas y tomar medidas, pues puso en evidencia en manos de quien realmente está la seguridad al interior de los centros de rehabilitación social del país. Amigos televidentes, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más de Reporte Especial. El 2020 cerró con 120 femicidios, la cifra más alta desde el 2014. Uno de los últimos registrados fue el de Lisbeth Vaquerizo Muñoz, de 30 años. A la violencia brutal que acabó con su vida se suma una larga cadena de irregularidades judiciales que permitieron que su esposo, el presunto femicida, escape. En el caso de Lisbeth ya van 3 meses sin mayores avances. Estos fueron algunos de los titulares de los medios de comunicación que daban cuenta del atroz asesinato de una joven guayaquileña. Lisbeth Tatiana Vaquerizo Muñoz fue asesinada el 21 de diciembre del 2020 en su vivienda en Puerto Azul, una urbanización privada en Vía La Costa. El principal sospechoso del crimen es su esposo, Luis Javier Hermida Núñez. Luis Javier y Lisbeth se conocieron a los 17 años en el colegio, mantuvieron un noviazgo por 11 años y en noviembre del 2019 decidieron casarse. Aquel 21 de diciembre, luego de las 11 de la noche, los padres de Lisbeth recibieron una llamada de sus consuegros. Les dijeron que Lisbeth estaba muerta. Hasta entonces, los padres de Lisbeth solo sabían lo que Luis Javier y su familia les dijeron, que la joven cayó de las escaleras. Sin embargo, las sospechas de su madre se convirtieron en rabia cuando los conocidos de la pareja le avisaron que su hija Lisbeth era víctima de violencia de género. Ella lo notificó a la fiscalía, que ordenó rápidamente una autopsia. El 22 de diciembre, personal de medicina legal llegó a la sala de velación para retirar el cuerpo de Lisbeth, un momento que fue aprovechado para que el principal sospechoso, Luis Javier Hermida, escapara con la ayuda de su hermano en un vehículo a toda velocidad, que atropelló a un miembro de la policía. A las pocas horas, el informe de autopsia corroboró las sospechas de Virginia.
Su hija Lisbeth no tuvo una muerte natural, como decía el certificado de defunción firmado por un médico. A ella la mataron con 2 heridas en la cabeza, provocadas con un objeto pesado y con filo. El informe también reveló que las heridas en el cráneo de Lisbeth habían sido selladas con pegamento instantáneo. La Fiscalía Provincial del Guayas comenzó la investigación por el presunto delito de femicidio. El 8 de enero del 2021, la policía y fiscalía allanaron el inmueble donde vivía Lisbeth con su esposo y encontraron huellas de sangre en la cocina, sala y baño. La escena de una supuesta caída había sido montada. El 9 de enero, luego de rendir su versión en la fiscalía, fue detenido Marlon Heras, médico que firmó el acta de defunción de Lisbeth, como si su muerte hubiera sido por causas naturales. El 12 de enero, día en que los padres de Lisbeth y padres de Luis iban a declarar en la fiscalía, hubo una alerta de bomba que finalmente suspendió la diligencia. 3 días después, hubo un allanamiento en las oficinas de la Fiscalía La Merced por supuesta fuga de información por parte de una funcionaria de la institución. El 9 de febrero, Virginia Muñoz, madre de Lisbeth, denunció que la Fiscalía había solicitado exhumar el cuerpo de su hija, lo que tachó de despreciable e inhumano. El pedido de la Fiscalía no fue acogido. Esta historia parece tener capítulos cada vez más aterradores, que no han logrado finalizar con la captura del femicida. Él habría fugado a Colombia el pasado 29 de diciembre. Y desde la última diligencia suspendida, de la familia del sospechoso tampoco se sabe nada. El 17 de febrero fue detenido Richard Anzoátegui, maquillador de la funeraria que realizó los trámites mortuorios de Lisbeth. El día del femicidio, él fingió ser el médico legista. Tras los constantes desacuerdos de la familia de Lisbeth con el fiscal Luis Machado, el caso finalmente pasó a manos de Yoli Pinillo por disposición de la Fiscalía. Han pasado 3 meses desde el asesinato de Vaquerizo, de 30 años, ingeniera comercial de profesión, modelo y maquilladora profesional, quien soñaba con un futuro prometedor junto al amor de su vida, quien irónicamente se la quitó en circunstancias espeluznantes. De los cientos de femicidios ocurridos en Ecuador entre el 2014 y 2020, el 70% son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Vanessa Filella, TC Televisión. Pese a que está tipificado el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal, el Ecuador no logra controlar los femicidios. Empezando porque ni las mismas autoridades conocen las estadísticas. Policía, Fiscalía y organizaciones feministas manejan distintas cifras de la cantidad de casos que se registran a nivel nacional. Deben trabajar en conjunto para poder definir cuáles crímenes corresponden a un femicidio y cuáles no. Además, capacitar a los fiscales, jueces, para que no se les pase ningún caso donde una mujer quede en situación vulnerable. Y lo más importante, la única forma de erradicarlo es con la educación que damos en casa y en escuela. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más de Reporte Especial. Los controles se realizan día y noche. Sin embargo, los narcotraficantes se las ingenian para no ser detectados. Utilizan pescadores en lanchas rápidas para movilizar la droga a los buques. Uno de los lugares usados por los narcotraficantes es el Guasmo. Según Antinarcóticos, el 70% de la droga que sale del Ecuador es desde el puerto de Guayaquil. Es una zona a la que la policía denomina como candente, porque quien no sabe por dónde pisa, se quema. En el sector del Guasmo Sur existen personas muy trabajadoras, pero aseguran que los narcos han hecho de barrios como Ciudad Perdida su hogar.
Los habitantes son cautos porque las paredes amenazan. Miren, si usted habla, ya la gente dice que lo tratan, ahorita es de sapo que lo tratan. Sí, por eso que la gente no puede hablar. Se refiere al tráfico de drogas. Aquí son evidentes los muelles clandestinos que sirven para la pesca, pero también para sacar el alcaloide. Son puntos claves para llegar directamente al Golfo de Guayaquil y al puerto en cuestión de minutos. En los últimos meses, los narcos comenzaron a mover la droga que quedó almacenada durante la pandemia. Es por eso que reclutan a pescadores, utilizan sus embarcaciones y trasladan el cargamento a los buques ubicados en la zona de cuarentena. Es decir, que están listos para zarpar hacia puertos internacionales. Esta es una hipótesis que se está manejando, de que grupos organizados intentan tener el control de esos sitios que tienen acceso a al estero especialmente, y a su vez tendría conexión con el puerto marítimo y a su vez el sector de cuarentena más allá del puerto. Antes de sacar los cargamentos desde Punta Recha, Ciudad Perdida y Cristal, los narcos realizan un estudio del espacio y el terreno. Si lo hacen por vía terrestre, un carro debe ingresar por calles estrechas hasta donde están ubicados los muelles. A diario, en un vehículo, pueden encaletarse hasta 100 kilos de droga. Son zonas que se levantan al pie del estero y que se conectan directamente con el Golfo de Guayaquil. En cada esquina se encuentran los satélites humanos, es decir, personas ubicadas en puntos estratégicos. Ellos conforman varios anillos de seguridad y avisan si la policía ingresa al sector. Por eso es que cuando uno ingresa y hacen las actividades, en muchas de las ocasiones es un poco complicado encontrarlos en acción flagrante. El Golfo de Guayaquil es la entrada de agua más grande del Océano Pacífico en Sudamérica. Es muy difícil establecer cuántos ramales tiene y por eso los narcos se han repartido su control. Conocemos que existe un brazo del Salado en toda la parte de la isla Trinitaria que facilita a la mayoría de narcotraficantes o personas que dedican este tipo de actividades narcodelictivas a tener mayor facilidad para poder transportar la droga por este tipo del Salado, ¿no? Y de esa manera pues embarcar a buques o si no en islas o islotes que tienen pues de una otra manera acceso a la salida por el estero Salado. Desde aquí pueden enviar sus cargamentos a diferentes partes del mundo, incluso a Europa, en donde un kilo puede costar hasta $70.000. La Policía Nacional ha incrementado el patrullaje fluvial para intentar seguirle la pista a las embarcaciones que navegan por el Golfo de Guayaquil. Claro, ellos trabajan con la marea alta al momento que están saliendo los buques. Ellos salen muy pegados de lo que es el manglar para que no sean detectados y una vez que no ven que existe personal policial o personal uniformado por el sector, tratan de contaminar los buques que salen. Inteligencia policial establece que carteles mexicanos y la mafia albanesa operan en Ecuador. De lo que va este año hasta noviembre se han decomisado más de 111 toneladas de droga. Ustedes pueden apreciar, justo por esos sectores existe un sinfín de muelles clandestinos o artesanales que sirven no solo para el tráfico de drogas, sino vienen con motores robados, se les hace fácil el acceso para embarcar ese tipo de accesorios. Una zona codiciada por los narcotraficantes para que su producto ilegal alcance mercados internacionales. Pero en medio de la dinámica del narcotráfico existen guerras internas por ganar espacio en el mercado ilegal. Dos bandas se disputan algunos sectores de Guayaquil. Jorge García investigó el tema y nos cuenta los sectores donde operan las bandas del narcotráfico. Es una zona marcada.
A simple vista es arte, pero para la policía es algo más. Aquí nos encontramos en la cooperativa El Cóndor en el sector Puerto Licita en el Guasmo Sur. Es un lugar altamente conflictivo. Aunque no está presente, el jefe de la zona siempre sabe todo. No hay nada que no llegue a sus oídos. Esto parece un santuario, es la forma en la que hacen sentir su poder. La policía precisó que la agrupación de los lagartos está presente aquí, en esta zona, a orillas del estero Salado. Pero aquí hay organizaciones o grupos que intentan tener el control, pero para eso está la Policía Nacional, para poder ejercer el tema de seguridad ciudadana y orden público. ¿Qué tipo de agrupaciones están operando aquí? Aquí tenemos identificado un grupo de los lagartos, ustedes pueden ver, ellos mismos se identifican, ellos mismos se marcan en estos sectores. Para ganar espacio y poder, esta agrupación recluta a menores de entre 15 y 17 años. Les proponen dinero fácil y con eso los envuelven para que formen parte de sus filas. A los narcos les conviene que, debido al Código de la Niñez y Adolescencia, los menores de edad solamente cumplan medidas socioeducativas. El Código de Menores es garantista frente a los derechos de los menores de edad y tiene sanciones muy laxas que permiten que los adolescentes salgan y no tengan medidas ejemplarizadoras como es la intención de la acción penal. Inteligencia policial establece que los lagartos operan en sectores como Fertiza, Santiaguito Roldós, Malvinas, Sopeña, Trinitaria, Guasmo Sur, Floresta y Pradera. En pocas palabras, ellos reinan toda la parte sur de Guayaquil. Lo que es el sector sur de la ciudad de Guayaquil se ha convertido en un sector demasiado conflictivo, más que todo en temas de muertes violentas. Para hacer esta cobertura, fue necesario que nos resguarde un número importante de policías. Nuestra presencia incomodó a unos cuantos y no sabían cómo sacarnos. No éramos bienvenidos. 100% chonero. En cambio, los choneros operan en la parte norte de Guayaquil y en el Cantón Durán. Sus sectores también están marcados. Los choneros y lagartos mantienen una rivalidad tanto en las calles como en las cárceles. En este año se han enfrentado varias veces, dejando decenas de muertos. Casualmente, en torno a los hechos que se han dado a nivel de cárceles, se puede indicar que en las cárceles de Guayaquil operan dos bandas delictivas conocidas como la banda de los choneros y los lagartos. Para frenar esta ola de violencia, se decidió reubicar a más de 3.000 reos. 655 reclusos que serían afines a la agrupación de los lagartos fueron trasladados al centro de detención provisional. En el acuerdo al que llegaron entregaron 450 armas cortopunzantes a las autoridades. Pero ¿qué pasó con los choneros? Ellos se quedaron en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 y en la Peni. En pocas palabras, ellos dominan la cárcel. Estas agrupaciones en la actualidad se pelean el territorio de las zonas suburbanas para poder traficar y sacar su producto. Después de la reubicación, los enfrentamientos en la cárcel disminuyeron, pero en las calles, la disputa entre las bandas narcos por dominar Guayaquil continúa. La Policía Nacional decomisó más de 128 toneladas de droga en el 2020, lo que significa la mayor incautación en la última década, según datos del Ministerio de Gobierno. La Dirección Nacional de Antinarcóticos dio a conocer que del 1 al 30 de enero del 2021 se incautaron 8 toneladas de alcaloide. Esto representa 2 toneladas más que el mismo periodo del año anterior. Hasta la fecha se han decomisado aproximadamente
30 toneladas de droga. Y se estima que los países de destino eran Francia, Bélgica, Alemania, entre otros. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero ya volvemos con más de Reporte Especial. Noticias que más impactó esta semana en el país fueron las declaraciones del ministro de Salud, donde indicó que no hubo plan de vacunación. Los detalles en el siguiente reportaje. Esta semana inició con las noticias de que los vacunados que se saltaron la fila iban a rendir versiones en la investigación previa que pesa en contra del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos por presunto tráfico de influencias. Casi 30 personas han sido convocadas, entre ellas la exgerenta del plan de inmunización Adriana Echeverría, la directora de comunicación del Ministerio de Salud Janet Domínguez, el exalcalde de Quito Rodrigo Paz, los tiktokers, estudiantes de medicina Salomón Dumet y María del Alma Cruz, el chef Diego Balmaceda y hasta la primera dama Rocío González de Moreno. Toda la información sobre listados y cualquier detalle que requiera la fiscal general sobre el proceso de vacunación se ha entregado de manera inmediata. Nosotros no tenemos nada que ocultar y aquellas personas que han tomado decisiones equivocadas o reñidas con la ley tendrán que ser responsables por sus actos. Pero de ahí que ese error pueda convertirse en un delito y por eso una persona ser privada de la libertad es una absoluta desproporción. A la par, este martes 23 se inició la vacunación masiva de adultos mayores en todo el país. El mismo día, el presidente Lenín Moreno sorprendió a todos al revelar que el exministro Ceballos no dejó un plan estructurado de vacunación, pese a que el primer lote de vacunas al país llegó el 20 de enero. Sí, nosotros pensábamos que existía, porque en más de una ocasión se lo manifestó en los medios de comunicación, pero que seguramente estaba únicamente en la cabeza del señor ministro. Ceballos renunció a su cargo el 26 de febrero y se fue del país un día después, en medio de cuestionamientos por falta de transparencia en el proceso de inmunización. Fue reemplazado por Rodolfo Farfán el 1 de marzo, quien 18 días después dimitió en medio del escándalo de las vacunas BID. Luego asumió el cargo Mauro Falconi, quien trabajó de manera maratónica para crear un plan que permita inmunizar de manera acelerada y transparente a los ecuatorianos. No está mal encontrarse un ciudadano del Ecuador en una lista de vacunación. Lo que está mal es que no se haya respetado esa lista, las fases de las vacunaciones y llegar a concretar que esa vacunación sea lo suficientemente transparente y equitativa. Entre las primeras gestiones de Falconi estuvo la remoción de 9 jefes zonales del Ministerio de Salud Pública y gerentes de los hospitales públicos. 5 ministros de salud han pasado hasta el momento en el gobierno de Moreno. Después de 35 días de disputas entre la Alcaldía de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública, se llegó a un acuerdo para poder inmunizar a 1.8 millones de guayaquileños. El Cabildo se encargará de la logística del proceso de inmunización, que comenzará dentro de 3 o 4 semanas con las vacunas gestionadas por el gobierno. Ha sido un diálogo completamente fructífero, eso nos da la medida que cuando hay buena voluntad de las partes se puede definitivamente llegar a soluciones completamente viables. En 72 horas se ha resuelto lo que por más de mes y medio no pudieron decidir. Y la suma de esfuerzos siempre va a multiplicar los resultados. El presidente también instó al ministro de Salud a replicar este tipo de convenios con otros municipios. Por lo pronto se conoció que la alcaldía de Quito distribuirá las vacunas para 1.6 millones de quiteños. David Ruiz, TC Televisión. Mientras algunos profesionales cumplían con el teletrabajo, hubo quienes se enfrentaron a diario, cuerpo a cuerpo con el coronavirus. El personal de la salud, de supermercados, de limpieza de calles, policías y militares. Ellos simplemente no podían quedarse en casa y trabajaron sin descanso durante la pandemia. Conversamos con ellos y tenemos sus historias de primera línea.
En esa época no estaba claro ni los equipos de protección personal, ni los métodos de diagnóstico, ni los sistemas de tratamiento. Hacíamos lo que podíamos y lo que había a nuestro alcance. Carlos Solís es uno de los médicos que se enfrentó directamente al COVID-19 en el Hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil. Recuerda que contagió a su esposa, quien también es doctora, y a su hija de 14 años. Casi 5 semanas estuvo como paciente en su mismo lugar de trabajo. 209 era mi cubículo y todas las personas que fueron ingresadas en esa época, que estuvieron a mi alrededor, fallecieron. Pero mientras Solís se recuperaba, el miedo crecía en otros profesionales de primera línea. Me encerré y lo único que fue llamar a mi mamá en ese instante, en ese momento, y preguntar cómo estaban mis hijos. Y la llamada de mi mamá me dice: Raquel, ¿cómo estás? Y yo: estoy bien, mamá. Raquel, regrésate, por favor, te queremos acá. El temor ante lo desconocido no ha desaparecido en Raquel, a quien la angustia, la fatiga, la hizo perder peso. Al año de la pandemia, Raquel y su familia continúan invictos frente al COVID. COVID-19, con la bendición de Dios, saliendo de alta. Imágenes como estas conmueven. Fueron grabadas por Carlos Ramírez, quien desde hace 11 años trabaja en unidad de traslado. Ver a mis compañeros cómo se enfermaban, cómo se contagiaban. Y eso a mí me daba pena en realidad, porque somos un equipo de trabajo. Mientras eso se vivía en las casas de salud, en la calle también se encontraban trabajadores que se exponían a diario. Hernán Pin pertenece a un consorcio de limpieza de Guayaquil. Es recolector desde hace 28 años. Nuestros compañeros que andaban conmigo nos daban miedo, pero teníamos que cumplir nosotros con nuestro trabajo y salir adelante para limpiar todas las infecciones que había en las calles. Aunque su trabajo representa un alto riesgo de contagio, y aún más en las condiciones de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, Hernán nunca se enfermó. Yo decía: Diosito lindo, que no lleve ni un virus para no infectar a mi familia aquí. Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra y en el cielo. Este video fue grabado a las 5:30 de la mañana, minutos antes de salir a ejercer sus tareas, las más dolorosas que deja esta pandemia. Ellos son parte de la unidad de criminalística de la Policía Nacional. El capitán Gabriel Ochoa es uno de ellos. Como estábamos en una pandemia no podíamos incorporar tantos cuerpos en la morgue, pero obviamente lo que hacíamos por la descomposición de los cuerpos, trasladarlos a un lugar frío, un contenedor. El trabajo que desempeña es considerado el más duro. No solo se exponía al contagio, sino a varias emociones como la frustración y la impotencia. Y cuando yo fui a la calle, vi 2 cuerpos en la calle. Entonces yo entendí que eran 2 cadáveres, pero cuando se despierta la señora me dice: no, ¿sabe qué? Aquí está mi esposo ya 3 días muerto y no quiero que me ayuden. Yo tal vez mañana voy a morir y lo único que quiero es que me dejen con mi esposo morir tranquila. Fue testigo de tantos episodios dolorosos al levantar cadáveres de familias enteras. Y es un poco paradójico porque ayudé a mucha familia, estuve con tantas familias en esos momentos muy duros y no pude estar con mi propia familia. Nuestro agradecimiento eterno a todo el personal que trabajó en primera línea en esta pandemia, por ser ejemplo de valentía, solidaridad, amor y noble vocación. Saskia Bermeo, TC Televisión. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz. A un año de la pandemia, el nuevo coronavirus sigue expandiéndose por el mundo. Hay más de 120 millones de infectados y cerca de 3 millones de fallecidos por esta enfermedad. Quiero escuchar que griten fuerte: debo utilizar el tapaboca. Debo utilizar el tapaboca. Debo utilizar el tapaboca. 10 veces, vamos.
Es a lo que han llegado policías venezolanos con el fin de hacer cumplir las medidas sanitarias en barrios de las afueras de Caracas. Agentes de seguridad recorren el municipio de Los Teques, en el estado de Miranda, para romper la cadena de contagios en medio de una segunda ola de COVID que causa alarma en Venezuela. Los policías se detienen en cualquier lugar donde se escuche música para comprobar que no hay aglomeraciones. Porque tenemos una mutación del virus, que por lo menos acá en Venezuela es la cepa brasilera, y queremos evitar el contagio masivo de la ciudadanía. Queremos cortar cadenas de contagio y es por eso que estamos ajustando las medidas para preservar la salud. Ante la expansión de la variante brasileña que ha disparado los contagios, el gobierno ordenó extender hasta abril el confinamiento durante Semana Santa, en momentos en que el virus sigue avanzando firme en América Latina, con más de 23 millones de casos y 737.000 muertos. Paraguay alcanzó un 100% de ocupación de las camas de terapia intensiva, mientras se evalúa ampliar la capacidad de atención médica. En Colombia, el presidente Iván Duque anunció toques de queda nocturnos y otras restricciones a la movilidad ante un aumento de muertes y contagios por COVID. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, en aquellos municipios donde la ocupación de las UCIs esté por encima del 70%. Uruguay, por su parte, cerrará oficinas públicas y suspenderá las clases presenciales para frenar la fuerte escalada de contagios. Mientras en Perú los hospitales están nuevamente saturados y sin camas libres en las UCIs, en momentos en que ya supera los 50.000 decesos por el COVID. Chile, por su parte, superó los 7.000 casos diarios, situación que llevó al gobierno a confinar unos 28 municipios y a poner en cuarentena a los viajeros. La preocupación también crece en Brasil, epicentro global de la pandemia. El país registra un promedio de 3.000 muertos por día. Al colapso en las unidades de cuidados intensivos se suma la falta de oxígeno y de fármacos. Las autoridades de Río de Janeiro ordenaron el cierre de las playas este fin de semana para tratar de contener la enfermedad. Cuando miras la playa ves que las personas están distanciadas una de la otra. Ahora, en el transporte público para los trabajadores que deben mantener a su familia parece una lata de sardinas. Todos apretados, respirando uno encima del otro y esparciendo el coronavirus. En Estados Unidos, las autoridades de Florida decretaron hasta abril estado de emergencia y toque de queda a partir de las 20 horas para así poner fin a las fiestas masivas durante las vacaciones del Spring Break o receso de primavera. Al otro lado del mundo, en Europa, también se han registrado protestas contra el confinamiento en varias ciudades de Francia, Italia y Portugal, donde los hospitales están al borde del colapso por el aumento de contagios. Esto en medio de una campaña de vacunación que avanza a paso lento. Pamela Montilla, TC Televisión. Amigos, y cambiando de tema, les contamos que el TikTok es una de las redes sociales más interactivas del momento. Se ha convertido en el ocio de Josefina Cataño, una joven monja argentina que busca evangelizar con sus videos. No, bitches. La hermana Josefina Cataño, de 25 años, nació en Verónica y vivió en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Hoy vive en Carlota e integra la congregación Hermanas Mercedarias del Niño Jesús. A la joven monja le daba intriga saber qué era TikTok. Luego de que reía con los videos que sus amigos realizaban en esta red, se descargó esta aplicación con la intención de transmitir la palabra de Dios a nuevas generaciones, y eso causó mucho furor. Cuando empezó la pandemia, ella creía que era necesario seguir anunciando a Jesús, y más que nunca en este tiempo. La hermana Josefina se considera muy extrovertida, tal como la vemos en los videos de TikTok. Las otras hermanas con las que vive también se han unido a esta misión, donde el único objetivo es predicar la palabra de una manera muy divertida. Marjorie Ceballos, TC Televisión. Amigos, gracias por acompañarnos en el primer programa de Reporte Especial. Los esperamos el próximo sábado con los hechos más impactantes de la semana y las mejores investigaciones de TC Televisión.